Con la mayoría de mis alumnos en México, he tenido que enfrentar un debate extraño, no solamente en justicia integral para adolescentes, sino igualmente en derecho procesal penal. ¿Por qué extraño? Porque los fiscales, los jueces, a veces los asesores jurídicos consideran que cuando la Constitución política en el artículo 21 dice que o dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y dispone concomitantemente que la policía debe proceder bajo conducción y mando del Ministerio Público, se atreven a decir, estamos hablando de la Constitución política, que no podemos interpretar ese artículo de forma literal. A partir de ese momento, para mí, empieza el fracaso, no solamente del proceso penal, sino también del proceso penal en justicia para adolescentes. Hay una tendencia en México a ignorar una frase que conviene repetirla muchas veces. El proceso es norma. No podemos ir cambiando el proceso a lo largo de las causas y de los procedimientos sin darnos cuenta que hay una norma. Pero además es muy importante volver a recordar que este proceso que es norma en México también lo es norma porque México ha querido construir penal, el proceso acusatorio penal, desde una reforma constitucional. Y por tanto, cuando nosotros como juristas, como estudiosos del derecho y como expertos del proceso y en materia de adolescentes, en la especialidad de niños, niñas y adolescentes, nos enfrentamos a un proceso que nace como mandato constitucional. Vean lo que puede significar, vean el daño que podemos hacer al país cuando decimos, no es literal, el mandato constitucional. Porque solo hoy podemos hablar de una serie de mandatos constitucionales que nos permiten comprender que el proceso es norma y que el proceso no solamente es norma procesal o legal secundaria, sino que es norma constitucional. Y que la norma constitucional se obedece. Decía un experto que habría que ver cómo se interpreta la norma constitucional. Y a mí me gusta, desde el modelo francés, recordar que la norma se lee y se interpreta literalmente, y que si bien es cierto se puede interpretar axiológica, teleológica o en unas variables de interpretación, cuidado, interpretamos simplemente por interpretar. Una de mis grandes críticas en el proceso, en la pragmática del proceso mexicano, ha sido la muletilla, ¿no? Se nos obliga, hay una jurisprudencia, hay un mandato, hay una ley, hay una constitución, y entonces lo que hacemos es la muletilla y resolvemos con perspectiva de género, muletilla, resolvemos con enfoque diferencial, muletilla, y empezamos a poner las muletillas también en los formatos que usan los secretarios que resuelven para los jueces. Y entonces al final toda la realidad dogmática, doctrinaria, normativa, constitucional, filosófica, se esconde, se ahoga en una muletilla que aparece en los formatos que utilizan los secretarios que verdaderamente redactan las sentencias y los autos de los jueces y de los magistrados.
Es muy serio esto que estoy diciendo y quería decirlo. Cuando queremos hablar del proceso, no podemos olvidar e ignorar ese mandato constitucional que luego se hace norma, ese mandato constitucional del artículo 21 de la Constitución Federal. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Las policías deberán actuar bajo conducción y mando del Ministerio Público. Y la conducción del mando y mando del Ministerio Público debe ser coherente con la Constitución. Por lo general, en el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos que aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales coherentes o conforme a la Constitución Política. Tenemos que aplicar la Ley Integral de Justicia para Adolescentes conforme a la Constitución Política. Tenemos que aplicar y leer la Ley General de Víctimas conforme a la Constitución Política. Y en caso de que encontráramos una norma que es contraria a la Constitución Política, entonces resolver con control difuso de constitucionalidad. Y si encontráramos una norma que es contraria a un tratado internacional de derechos humanos, podríamos interpretarla con control difuso de convencionalidad. Pero llegar a decir en el 2024, cuando la reforma constitucional fue del 2005 en adolescentes y en el 2008 para el modelo acusatorio, que las disposiciones del artículo 21 constitucional no se pueden leer de forma literal, sino que habría que interpretarla, y esto ha permitido que los fiscales no asuman la investigación, que los fiscales no asuman el lugar de los hechos o del hallazgo, que los fiscales son los grandes ausentes en los laboratorios, que los fiscales no controlan a los peritos que procesan los indicios en los laboratorios, que los fiscales solamente están en una oficina mandando y recibiendo notas, órdenes. Entonces no hemos entendido lo que es el Ministerio Público. ¿Significa que no hemos leído las leyes orgánicas del Ministerio Público? ¿Significa que no hemos leído el Código Nacional de Procedimientos Penales, especialmente en el artículo 131 y 132, fracción octava, sobre cuáles son las responsabilidades del Ministerio Público en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo, lo que la primera sala ha llamado la escena del crimen? Y si tenemos que empezar por este punto, entonces ustedes imagínense cómo está todo el proceso. Qué pena decir esto, pero ¿cómo estará todo el proceso si los fiscales consideran que el mandato de que deben dirigir la investigación no se puede interpretar de forma literal, sino que habría que interpretarlo? De modo que se haya interpretado hoy contrario a esa dirección, a ese mando, a ese mandato constitucional. Hay mucho que hacer y mucho que enseñar y mucho que seguir repitiendo. Desgraciadamente ahora estamos enfocados